ver, esta semana están conmigo hasta el viernes. O sea, Ujú. esta clase, el miércoles y el viernes. Por eso quiero enfocarme más entre semillas y cómo es, y riegos. Que casi no hay muchas preguntas. Esta de nutrición es donde más se enfoca la cuestión del examen, ¿cómo es? El examen práctico, ¿no? Ya. Pero son ejercicios, son netamente ejercicios, que luego ya el día de mañana que estén los tres, que estén las tres, buenas noches, Miguel, Buenas noches, Inge. ¿cómo les va? A ver, Aquí, está me bien, cogió está, la ya, noche, pero sí estoy ahorita en clases. ok, ya, a ver, lo que estábamos hablando con Sofi, que el examen complexivo se divide en dos partes. La una parte, el 40% son las 60 preguntas que van a ser, ¿cómo es? Van a ser sorteadas. Como de 400 preguntas van a quedar 60 para que ustedes contesten en el lapso de 2 horas en el instituto, en el aula de cómputo, en la computadora, porque esto es de verdadero o falso y todo eso, ¿no? Son ese tipo de preguntas. Y el práctico es del 60%, donde van a ser escrito en la misma aula. Se descansan, hay un receso y luego pues entran y dan el escrito, que también es 2 horas, donde pues se trabajará con ejercicios y por supuesto con preguntas escritas si es que las hay, ¿no? Sí, sí, sí va a haber, porque el otro eje puede hacer otras cosas. Lo mío, yo tengo dos ejes de los tres. Yo tengo tres preguntas mías, pero las mías son de cálculos y en el práctico. Pues no sé el otro ingeniero si les debe ser de teoría, porque no tiene el cálculo de ecología y todo eso, pues no hay tantos cálculos, ¿no? Ya. Por eso digo que hay que poner un poquito de énfasis en esta materia que en esta noche voy a dar, porque aquí esta y mañana comenzaríamos a repasar ya el tipo de ejercicios que se va a hacer, ¿no? Se va a hacer un repaso de los ejercicios para que ustedes sepan de lo que se va a tratar, ¿no? De lo que se va a tomar. Similares, por supuesto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Inge. Ok, No, Inge, sí, sí, fue entendible. ya, ok. Entonces, bueno, para poder hacer la parte práctica y todo eso, pues, Miguel, usted no estuvo el semestre pasado conmigo, ¿no? Eh, sí, pero un semestre anterior. ¿Qué Yo recibió soy... ya, pero eh, ¿recibió alguna materia conmigo? No. sí me parece, no recuerdo muy bien cuál materia era. No, no, yo solamente doy a sexto, al último nada más. Entonces, no creo que, bueno, no importa, eso no importa. A ver, vamos a hablar esta noche, pues vamos a hablar de algo que, pues, la verdad, aparte, por supuesto, de todas las materias que ustedes reciben, son fundamentales, pero en esta, pues, hablar de fertilización y manejo de suelos, es hablar de la nutrición en sí, y pues, y hablar de suelos, es donde la planta va a estar. El suelo, pues es un compuesto mineral, como sabemos, materia orgánica, donde diminutos organismos vegetales y animales son los microorganismos, ¿no? Y también, pues hay aire, agua. ¿Se acuerda, Sofi, cuánto de aire debe haber en el suelo? ¿Qué porcentaje? El 20% tiene que existir de aire, ¿sí? En el suelo, para que la planta pueda respirar. La raíz respira, por favor, acuérdense siempre. Nosotros cuando vemos una planta de cacao, vemos una planta de cualquier cultivo que ustedes tengan por ahí, vemos que
que las hojas están caídas, que la planta está, se la ve las hojas amarillas, y muchas veces pensamos que solamente son hongos o son plagas que tiene la planta. No nos damos cuenta del sistema radicular cómo está. Y para mí, todo lo que está arriba está abajo. Todo lo que está arriba está abajo. O sea, lo que está de la tierra para arriba, la planta, es como que, es como cuando el médico nos examina y nos baja el ojo así y nos dice, está amarillo, usted tiene anemia, puede tener anemia. Entonces es lo mismo. El síntoma que nos está dando la planta arriba a veces es que pues algo está sucediendo abajo en la raíz y jamás en la vida cogemos una pala y podemos verificar qué es lo que está pasando en el suelo. Y muchas veces abajo está compactado. Entonces la raíz no puede escarbar, no puede seguir, no puede desarrollar y pues no puede alimentarse. Eso es más o menos la raíz. Hay que tomar en cuenta, como decir, los dientes para uno, ¿no? Si uno no tiene dientes y le ponen un lomo o una carne al lado, pues va a ser imposible que pueda comer. Es lo mismo en la planta. Entonces, una planta desnutrida, no solamente tenemos que aplicar y aplicar fungicidas, insecticidas a la planta. Muchas veces el problema es radicular. Entonces hay que ver el tipo de suelo que tenemos, la estructura de suelo que ya vamos a ver más adelante, cómo está conformado el suelo. Muchas veces en una finca podemos tener hasta 11 tipos de suelo en las mismas 2, 3, 5 hectáreas que ustedes tienen, ¿sí? Y ustedes deben darse cuenta que la mejor planta a veces está donde hay materia orgánica, donde se ha descompuesto algún árbol, y pues la ven una planta hermosa, grande, desarrollada, y porque esa planta, pues, esa plantita está mejor. Entonces uno tiene que ser muy observador en todo, como decía Miguel, muy observativo al entrar y al ver por qué esa planta está mejor que todas, ¿no? En maracuyá, en palma, en lo que sea, en cualquier tipo de cultivo. Y siempre anden a llevar a veces una herramienta donde ustedes pueden ver si el suelo está suave o está compactado. Si está compactado, entonces, ¿qué es lo que faltaría ahí? ¿Qué es lo que está sucediendo con la planta si está compactado el Aire, suelo? no tiene el 20% de aireación. Exacto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando falta aire? Se está ahogando. ¿Qué tendríamos que hacer? Habría que descompactar el suelo. Ok. Hay unos trinches ahí, como el trinche normal que nosotros comemos, ¿sí? Hay un trinche grande, ¿sí? Una herramienta como pala, pero trinche. En vez de tener la tolva, tiene tenemos ahí ¿cómo es? De unos 50 centímetros aproximadamente, donde se clava y se apuntala, se clava y se hace hacia y se le hace presión hacia la planta. No muy pegado, más o menos según la planta, ¿no? Pero tienen que hacer muchas pruebas de esto. Yo pues he descompactado muchas plantas de estas que hemos visto que están amarillentas, que están con hongos, que están con problemas, pero a veces ha sido el suelo. Entonces, uno tiene que ver cómo está el sistema radicular para poder hacer todo esto, ¿no? Entonces, como el médico llega, cuando nosotros vamos donde el médico, ¿qué es lo primero que nos examina? Nos mira. Bueno, a la planta no le podemos preguntar, pero como nosotros, pero sí podemos ver el corazón, le comienza a ver el médico todo, ¿no? Asimismo, nosotros tenemos que comenzar a chequear y a veces solo vemos del suelo para arriba, pero nunca vemos abajo. Y eso es un grave problema, porque el 50%, hasta donde yo he visto en mi experiencia, es problema radicular. Entonces, por más abono, todo lo que se quiera poner o foliar, lo que ustedes quieran poner en la planta arriba, no funciona. Y no va a funcionar porque sigue compactado el suelo. Entonces se sigue ahogando la planta. Puede ser encharcamiento también. Si hay agua, imagínense ustedes en una piscina y sin dejarle salir, es lo mismo. Se va a ahogar y pues las enfermedades rápido, cuando las células comienzan a morirse, es como yo me corto, va a caer pus. La planta comienza a tener heridas o comienza a ahogarse. Pues si vienen las enfermedades, los hongos que están en el suelo, el fusarium, la antragnosis, la fitóptora, enseguida vienen, ¿no? Entonces, una planta que está mal comida,
está mal alimentada o está en una situación mal, pues todas las plagas la van a caer, ¿no? Van a entrar todas. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ser como, tenemos que observar bien, observar súper bien qué es lo que está pasando. Entonces, perdón, sabemos sabemos que el suelo es una capa delgada que se va formando lentamente a través de los ciclos que se ha venido formando, ¿no? Se ha venido, es la desintegración de las rocas superficiales por la acción del agua, los cambios de temperatura, el viento, las plantas y animales que crecen y mueren dentro, ustedes saben que esa es la materia orgánica que se forma en el suelo, eh, ya los microorganismos que están transformando la materia orgánica y mezclando en el suelo. Entonces ahí vienen, ¿qué vienen ahí? Minerales, materia orgánica y microorganismos, que son los minerales, ¿no? Provienen de la roca madre, que se deshace lentamente. También puede ser aportados por el viento, el agua, pueden ser arrastrados desde otras zonas erosionadas, etcétera. A veces de las lomas hacia abajo, que ustedes ven. A veces en lo plano, la tierra, la producción es mucho mejor que en las lomas, porque hay una erosión hídrica, eolítica, bueno, de todo, ¿no? Entonces, hay la materia orgánica, como sabemos que es la descomposición de vegetales y animales muertos, que pueden almacenar gran cantidad de agua y es rica en minerales, ¿sí? Entonces, otro que puede hacer también Miguel, aparte de lo que me decía el trinchado, pues es materia orgánica, ¿sí? Porque la mayoría de los suelos que se compactan es porque no tienen materia orgánica. La materia orgánica nunca se va a compactar el suelo. Ustedes pueden ver que jamás ustedes, por más que dejen aplastada una materia orgánica, siempre va a ser como un colchón, se va a abrir, es porosa. Entonces, pero una arcilla sola, un suelo arenoso, eh, pues se va a compactar fácilmente y una, se va a hacer como una roca y pues nunca va a poder desarrollar el sistema radicular. Ya les voy a pasar unas fotos de lo que yo he visto lo que yo a veces tomo fotos y he visto en todas las visitas que yo hago a diferentes personas, a diferentes haciendas o empresas. Los microorganismos son pequeños organismos que son de dos tipos, por ejemplo, ¿no? Los insectos, las lombrices, los que descomponen y liberan los nutrientes, pero también hay hongos y bacterias. Viven dentro del suelo y además que intervienen para que la materia orgánica sea nuevamente utilizada por la planta, ¿sí? Ayuda a pulverizar la roca. Ustedes ven las lombrices como pues airean el suelo. Y donde uno encuentra lombrices, pues ustedes saben que es un buen suelo, ¿no es cierto? Porque hay materia orgánica, es donde ellos están alimentando. Entonces, forman poros estos, ¿no? Forman poros que permiten la aireación, el almacenaje de agua y el crecimiento de la raíz, ¿sí? Eh, por ejemplo, ¿qué se forma, no? Se forma el suelo, es un proceso muy lento, pero que ha venido hace cientos de años, por supuesto, para que el suelo alcance el espesor mínimo necesario para la mayoría de cultivos. ¿Cuántos centímetros desde tenemos nosotros de la capa arable, más o menos? Escuchado. Ustedes hacen una calicata donde ustedes viven en su finca con una pala. ¿Cuánto será de capa arable? O sea, de tierra negra que tienen arriba, más o menos en su zona. Acá en el sector, sobre todo en partes como acá la mayoría son potreros, Ujú. exagerado habrá un chut, ni 5. Por esa razón es que acá no es recomendable arar, no hay mucha acá parable. Ok, Y si nosotros cavamos ya con el asadón, por ejemplo, unos 20 centímetros, ya hay parte arenosa y, y ya no hay mucha materia orgánica en esa parte. ok, ok. Está bien, Miguel. Y es imposible, pero ¿sabe qué pueden poner ustedes un subsolador?
Eso sí pueden ustedes trabajar. No sé si sabe qué es un subsolador. Esos máquinas grandes que tienen atrás unos dientes, ¿sí? Tienen unos dientes de Ah, 50 centímetros. Entonces ustedes tienen que, no, eso no ara ni da la vuelta a la tierra, solamente clava y va en línea derecha y luego viene atravesando. Entonces eso va a ayudar a que se agregue por abajo, que se rompa a esa profundidad, ¿no? Que más o menos necesitamos para cualquier tipo de planta. Eso subsolado nosotros hemos hecho en la Concordia y también en suelos arenosos, en suelos, porque ¿cuáles son los que más se compactan? ¿Los arenosos, los arcillosos o los limosos? Los arenosos. los arenosos y también Es- acá lo que se ve es los arcillosos. pero más se compactan los arenosos. Sí, Eso eso, más duros, y se vuelve más una duros, piedra, exacto, se vuelve como una piedra. piedra, exacto. Esos son los que hay que tener miedo. Entonces, por eso, en la zona que yo me he ido yéndose para Pedernales, en un sitio, es bastante arenoso. Y, y eso es lo que, y eso es lo que yo hago, solamente hago es de los subsolados nada más. Y como dice usted, yo no pongo rastra porque lo que hago es subir lo bueno y dejar abajo subir lo malo y dejar abajo lo bueno. Ahora, tal vez una rastra bien pequeña, que si yo tengo una capa arable, Sofi, ¿por dónde vive usted? En Mindo, Inge. Y en Mindo es mucho mejor el suelo, ahí más o Sí, menos, ahí tienen unos 25 centímetros de capa arable. sí puede Entonces, ser 10 a 20. exacto, entonces yo ahí podría hacer uno de un pequeño arado. Hago el subsolado lo hago. Primero hago el subsolado, rompo nada más abajo para que respire, para que haya aire. Si es que quiero, le paso la rastra, si no, no. Si el suelo es suave y todo, pues ¿para qué? Entonces hay que tratar de no dañar los microorganismos, pero el subsolado sí, porque por más materia orgánica que tengamos de 5 centímetros donde está Miguel, pero abajo no llega la planta, la raíz, no, la pivotante no va a entrar. Y pues va a tener problemas se va a virar, se va a comenzar a virar las plantas y también no va a tener, bueno, por lo que son potreros también, ¿no? Donde ha sido un potrero, pues imagínense la compactación que hace el ganado. El ganado, aunque no crean, con las heces fecales y con y con la compactación que hacen, son uno de los que más dañan en el ambiente, ¿verdad? Bueno, no digo que hay que quitar el ganado, pero sí es un problema. Bueno. Solo es como, bueno, entonces, por ejemplo, el limoso de lo que estábamos hablando tiene un gránulo intermedio. Son pesados y con pocos nutrientes. El arcilloso están formados por partículas muy pequeñas. Son pesados. No drenan y estos, pues, como las moléculas tienen coaccionadas, pues ustedes ven que se comienza a encharcar fácilmente. Y los suelos francos es una mezcla entre arena, limo y arcilla. Son fértiles, como tiene arena, va a filtrar el agua. Como tiene limo, va a tener materia orgánica. Y como tiene arcilla, también va a detener un poco el agua, ¿no? Entonces, que eso es lo que queremos nosotros siempre en un sustrato, que pues sostenga el agua. Tampoco, en la arena, pues cuando la arena está suelta, se ve el agua. Es como ustedes han tirado agua en la playa. Pues no se ven nunca que se ha tirado agua en la playa, ¿no? Pero si tenemos, sostiene la arcilla, que hay un porcentaje de arcilla, un 50, un 25%, 30, sostiene. Y el otro, pues, de la arena también evacúa porque no se va a encharcar. Y el limoso, pues, también ayuda a ver mayor porosidad. O sea, esto sería lo más excelente para un suelo, que es un poco difícil. Los suelos que son así, que son uno de los segundos suelos mejores del mundo, son los de Quevedo, la vía Quevedo, más o menos Patricia Pilar, Buena Fe, Quevedo, hasta Luz de América.
son los mejores, son catalogados a nivel mundial los segundos mejores suelos del mundo. Son suelos francos donde tienen estos tres tipos, tienen tanto arena, limo y arcilla, ¿no? Esto, por ejemplo, podemos ver en un análisis de suelo, ¿sí? Todas estas estructuras las podemos ver en un análisis de suelo. Entonces, la agricultura moderna busca optimizar los recursos para alcanzar los mejores rendimientos y calidad de los productos cultivados. No estoy en este momento encaminándome a decir hay que fertilizar y hay que poner urea, hay que poner muriato, hay que poner... No. Si nosotros le damos las condiciones a la planta, ¿sí? Para, como hablamos la clase anterior, que se defienda, que esté preparada, que tenga un buen sistema radicular, que tenga las condiciones de humedad, que tenga la temperatura, que tenga la humedad relativa, que tenga las condiciones físicas, pues va a aprovechar todo lo que hay en el suelo, todo lo que las bondades y los minerales que estamos hablando que hay en el suelo. Pero si no tiene raíz, es como no tener boca, entonces por más que le pongan lo que le pongan, no va a absorber la planta. Entonces, y pues el análisis de suelo, seamos orgánicos o inorgánicos, o convencional o orgánico, 100%, el análisis de suelo nos va a ayudar muchísimo. O fertilidad es una herramienta valiosa para el desarrollo de programas nutricionales que ayuda a optimizar los recursos para alcanzar los máximos rendimientos y calidad. Si nos vamos a hacer 100% orgánico o 50 orgánico y 50 convencional o con químicos, pues tenemos que de ley basarnos en algo. Es como Miguel o Sofía dicen, mira, aquí yo tengo una capa arable de 20 centímetros, no, aquí yo tengo creo que 5, 6 o 10. Entonces, siempre lo que siempre no me va a ir mal. Haga en cualquier método que yo haga, ¿no? Entonces, primero tenemos que saber qué tipo de suelo tenemos, qué estructura de suelo tenemos y qué vamos a sembrar. Ahora, si sembramos hortalizas, porque como las raíces son pequeñas, bueno, es otra cosa. Si sembramos, pero ya vamos a sembrar, no sé, algún otro tipo de cultivo, el maíz también la raíz es pequeña. Y bueno, si vamos a sembrar, no sé, palma, vamos a sembrar cacao, vamos a sembrar algún otro cultivo, pues ya necesitamos tener estas características para nosotros tomar una decisión como técnicos. No podemos ir y decir, bueno, no hay problema, sembremos, no hay no. Tenemos que hacer un estudio de suelos. Como técnicos necesitamos, a la hacienda que uno vaya, a donde vaya, ustedes tienen que preguntar primeramente como profesionales. Tienen un análisis de suelo aquí. Desde ahí arranca todo. Porque ahí en el análisis de suelo, aunque ustedes ven puro número, cuánto de nitrógeno, cuánto de potasio, cuánto de los elementos, todo, aparte de la parte nutricional, está cuánto de materia orgánica tiene. No, tienen ustedes, les pasé a ustedes en el WhatsApp, no sé si abrieron sobre análisis de suelo. Sí, sí. Y si no sé si alguien puede abrir, alguien estén con el celular tal vez, para no estar cambiando las diapositivas y todo eso. Entonces, eh, cuando le abra Sofi me avisa solo para que lea nada más. O Miguel, si es que tiene también. Mejor todavía. Ya, en sí yo lo tengo abierto. Ya, si usted ve, léame lo que dice arriba, dice materia orgánica. ¿Qué más dice? Materia orgánica, ¿Cuánto fósforo. cuánto de materia orgánica tiene? En el primero. 4,22. Ya, siga. ¿Qué más dice? NH4 de 38, fósforo de 6,29, azufre, Sofi, ¿dice en ppm o en mil equivalentes? ppm, Ya. ¿Qué es ppm? partes por millón. Ya, y ya. Entonces, exacto. Ya, siga. Diga, Eh, ya, fósforo 6,29, ya, azufre 6,41,
Ya. Potasio 0,80. Ya, ¿el potasio en qué está? ¿Está en ppm o en mil equivalentes? 1000 equivalentes. Ya, a ver, Sofi, quiero que chequen ahí. Eh, ¿cuáles están en mil equivalentes? ¿Cuáles están? Sí, Potasio, ¿cuál es calcio y el elemento? magnesio. ¿Qué son esos tres? Miguel, ¿qué son esos tres? El potasio, calcio y magnesio. ¿Se acuerdan? Miguel, ¿sí me escuchó? Sí, 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 le estoy escuchando. Ya, no, no hay problema. Si me dicen no sé, no hay problema. No, no tengo ningún problema. Solamente quiero ver a cómo estamos. Eh, pero sí sabe qué es el calcio, el magnesio y el potasio. Ya, no hay Es que problema. con eso no se hace la suma de las bases. Perfecto. Esas son las bases. Ya. Por eso decía si Miguel no recibió conmigo clases para... Entonces ya yo sé, entonces tengo que empezar desde el inicio. Ok. Esas son las bases, Miguel. Marque lo que anote o marque, o a veces es el sodio también que está ahí, pero nada más los cuatro. Las bases son las columnas de una casa, ¿sí? Son las columnas, las que sostienen la losa, ¿sí? Que es el potasio, el calcio y el magnesio. Y a veces el sodio también viene en algunos. La sumatoria de esto, ¿qué nos da Sofi? ¿Se acuerda? Si sumamos, pero si están en qué se hacía. Acuérdese, Sofi, que yo les hice hacer eso. Ustedes hicieron el examen, hicieron de eso. Cuando están en ppm de estos, hay que transformar a mil equivalentes, ¿se acuerda? Ya. Como ahí están en mil equivalentes, sumen por favor las tres. Sumen por favor los tres, las bases, las tres. ¿Cuánto le da? Dale 14, algo así. 12,30. Ya, ¿qué suelo es? A ver, de 1 a 10, anoten, de 1 a 10 es arenoso. De 10 a 20 es un suelo franco. En adelante, de 20 en adelante, es un suelo arcilloso. ¿Sí? Entonces, ¿qué suelo sería, Miguel? Si tiene 12 creo que dijo la Sofi, ¿no? Sí, 12,30. 12:30, ¿qué suelo sería, Miguel? Sería, a ver, no, suelo franco, Exacto, es un franco. suelo. ¿Y qué es de un suelo franco? ¿Qué nomás tiene el suelo franco? ¿Se acuerdan lo que les dije? Que son los mejores suelos que puede haber. Tiene Tiene que arena, ver. limo y arcilla. Perfecto. Ahora, en algunos análisis les dicen, deme por favor la estructura. Entonces le van a decir, hay de arena el 20, de limo el 40 y de arcilla lo que resta del 100%, ¿no es cierto? Entonces ustedes ya podrían tener ahí, y hay una pirámide donde ustedes ven cuál es y ustedes identifican que ya les voy a indicar más allá, ¿no? Entonces, miren cómo va cambiando el chip de las cosas, ¿no? Entonces, nosotros nos tenemos que enfocarnos en los suelos para nosotros ver qué estructura tiene, para ver, miren que con un análisis de suelo, ahí solo me da números, pero miren que solo sumando y sabiendo miren, ya sabemos, miren, sin necesidad de irnos a la finca, ya sabemos que es un suelo franco, ¿no? Ya sabemos que es un suelo franco. Más abajito hay otros, ya más abajo hay otros y otros y otros. Sofi, ¿cuánto de materia orgánica hay? 4,22. Ya, 4.22 multipliquen por 20,000. Anoten, Miguel, por favor. Anoten también, Sofi. Multipliquen por 20,000. Ese porcentaje multipliquen por 20,000.
84.400. Ya, eso por 0,05. 0,05. 4.220. Ya, ese anote, por favor, ponga, ese es nitrógeno orgánico. Ese es nitrógeno orgánico. Ya, y de ese va a sacar el 4% de ese resultado. Póngale por el 4%. $1.688. No. 168 nomás debe ser. Por el 4%. El 4%. Ah, no. Entonces sería por el 0.004. 168.8. A ver, no, por el 0,04. 0.04. Ahí Exacto. es el 4%. Son 168.8. ¿Cuánto sale? 168. Exacto. Ese es nitrógeno mineral. Inorgánico. Mineral, exacto, mineral. Ese es nitrógeno mineral. ¿Ya? Ya. Verá, ese suelo tiene 148 de nitrógeno mineral. Póngale por favor la otra pestaña que está en la misma, ahí mismo, donde dice extracción. Extracción dice ahí mismo en la pestaña, dice ahí mismo que está en Excel. Sí. Ya, busque por favor ahí hay algunos cultivos y mire, y dígame de nitrógeno cuánto necesita. 30. ¿Qué cultivo necesita 30? De trigo. De trigo. Más abajo, Maíz 22. 22. Ya. Arroz 22. Cebada 26. Ya, bueno, esos son gramíneas. Deme buscando otra extracción. Hay otra, o más abajito hay unos cultivos. O dice otra pestaña que dice otra extracción. Otra extracción. Palmito 531. Ya, 531. Nosotros tenemos 168. Entonces, nos hace falta ¿cuánto? Como 300 y algo, ¿no es cierto? Sí. Ya, 363. ya, perfecto. Entonces, eso es lo que vamos a poner. Pero, ¿usted pondría desde el inicio o a la mitad o al final? Esas son las etapas fenológicas, Sofi y Miguel. Esas son de acuerdo a la etapa fenológica. Si yo siembro una planta pequeña, pues no voy a necesitar esos 500 y algo más de nitrógeno. Voy a necesitar tal vez 20, 50. Entonces, eso estaría entrando más o menos a una etapa donde ya comienza. ¿Algún otro cultivo debe viendo? Si hay de cacao ahí. Sí. Se de ¿Cuánto? cacao. En vivero 2.4. Ya. En establecimiento 140. Inicio de producción 215. Ya, Y plena 140, producción. Sofi, 140, exacto. Esas son las etapas tecnológicas, Sofi. Al inicio, ¿cuánto necesitas del cacao? Cuando esté en vivero, 2.4. ya no hay 2.4. necesidad de poner, tiene suficiente con la 168, con esa materia orgánica. Cuando está despuesito, ¿qué dice? Establecimiento 140. 140, hasta establecimiento usted no pondría nada de nitrógeno porque tiene 168 con ese porcentaje, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, ¿y en producción cuánto? Inicio 215. Ya ahí tendríamos que poner la diferencia, o sea, más o menos necesitamos unos 100 pero estamos hablando de puro, no estamos hablando ni de urea, ni de muriato, ni de nada. Estamos hablando de elemento puro, ¿sí? Entonces, sí se dan cuenta más o menos qué es lo que nos trata de decir con un cálculo, qué es lo que cómo nosotros ya tenemos que prevenir y cómo podemos trabajar en un cultivo, ¿no es cierto? ¿Ya? Miren con apenas unos cálculos así simples, ya nosotros podemos darnos cuenta qué textura tiene el suelo, qué estructura tiene el suelo, cuánto tenemos de materia orgánica, cuánto tenemos de nitrógeno y de otros elementos, ¿no? Entonces nosotros estaríamos después, veríamos aparte de las bases, veríamos también el porcentaje de las bases, ya teniendo los números que están ahí, sacamos el porcentaje y sacaríamos la SIC,
¿Se acuerdan qué es la SIC? ¿Se acuerdan? En la capacidad de intercambio catiónico. Exacto, esa es la capacidad de intercambio catiónico. Ustedes sacarían, sacando los porcentajes de ese 14, de esa sumatoria que me dio el 12.1, 12 punto y algo por ciento, sería el 100%. ¿Cuánto me daría en cada uno del calcio, el potasio y el magnesio? ¿Cuánto me daría? Entonces, para que tengan una idea, para un cultivo, por ejemplo, de cacao, necesitamos de 70 a 75 por ciento de calcio. Necesitamos el 15 de magnesio y el 5 de potasio. Eso le saldría aproximadamente por ahí los cálculos. Entonces, es donde estarían las bases. Pero si yo tengo un problema de calcio, las relaciones, después vamos a, solo estoy dándoles un ejemplo de lo que vamos a hacer todos estos días, ¿no? Pero ahí tendríamos un problema, por ejemplo, de calcio, la relación calcio-magnesio. De pronto el uno está más alto que el otro y hay una compactación del suelo. Entonces, imagínense ustedes como técnicos, si ustedes llegan y preguntan, ¿cómo está la relación calcio-magnesio? Ah, tenemos un problema, tenemos un inconveniente, entonces tenemos compactación. Entonces, desde ya yo ya voy viendo que hay problemas, que yo ya me puedo dar cuenta que va a haber problemas, viendo el análisis de suelo y leyendo, en unos 10, 15, 20 minutos y ya me doy cuenta qué es qué problemas tiene y qué deficiencias puede tener, porque estoy seguro que ahí hay problemas de magnesio, casi en todas las zonas hay problemas de magnesio. Por eso es ese amarillamiento de la palma, por eso es ese amarillamiento de esas hojas translúcidas o amarillentas que tiene el cacao, ¿no? ¿En qué hoja se ven los microelementos y los macroelementos? Las deficiencias. Miguel, ¿sí me está escuchando? Solo diga si me está escuchando nada más, no hay problema que lo conteste. Sofi, ¿se acuerda? Inge en las hojas jóvenes. Exacto, los microelementos en las hojas jóvenes y los macroelementos en las hojas viejas. ¿Sí? Exacto, entonces ahí estamos bien. No sé, Miguel, si escuchó. Sí, Inge. Ok, ok. No, no, tranquilo, tranquilo, ya. Ya, bueno, ya. A ver, entonces vamos, sí, continuamos. Las propiedades químicas, ya, las propiedades físicas y químicas y las orgánicas. ¿Cuáles serían las propiedades químicas del suelo, por ejemplo? Las propiedades químicas son los minerales, los distintos minerales que tenemos, del nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio. Deben ser abundantes y equilibrados, ¿no? Porque si ahí yo tengo un exceso de nitrógeno, podemos causar antagonismo o sinergismo. Si se acuerda, Sofi, cuando había, a veces si pongo solo nitrógeno, ¿a cuál le pongo, qué antagonismo, qué elemento no podría absorber la planta, por ejemplo? ¿Se acuerda? Es el potasio. Ah, sí, me iba a decir. No, sí, sí, Inge, me acordaba algo, pero no exactamente de qué elemento. Ya, exacto. Anoten y tengan en cuenta siempre eso. Hay a veces fertilizaciones que hacemos y solamente ponemos nitrógeno. Bueno, hablemos de las químicas. De las orgánicas ya hablamos también. Tenemos que hablar de las dos, porque no todos manejamos orgánico, otros no todos manejamos inorgánico, y a veces también manejamos las dos. Yo manejo las dos, ¿no? O sea, en mis cultivos yo tengo orgánico y tengo inorgánico, 50-50. Quiero llegar al orgánico, pero todavía no he podido. Tengo que seguir luchando investigando y pues que esto sea sustentable. Cuando uno, por ejemplo, hay un exceso de nitrógeno, bloqueo el potasio. Cuando yo tengo un exceso de potasio, bloqueo el nitrógeno, el calcio y el magnesio, por ejemplo. Cuando hay un exceso de sodio, por ejemplo, en algunos suelos salinos, bloqueo el calcio, el potasio y el magnesio. Para que tengan una idea,
cómo tiene que estar equilibrado. Más les hablo esto porque ahí tiene que ser equilibrado. La materia orgánica siempre contiene carbono, oxígeno e hidrógeno. Repito, la materia orgánica, por favor, contiene carbono, oxígeno e hidrógeno. Siempre. Siempre ustedes van a encontrar esto, ¿no? ¿Y de dónde está, por ejemplo, el carbono? De dónde recibe el carbono? Del CO2, ¿sí? Está en el aire, está en el ambiente. El oxígeno está en el ambiente. El hidrógeno, ¿dónde está? En el agua, En el H2O. agua. Exacto, exacto. Eso. Entonces, miren, todo es, o sea, el 95% de lo que necesita la planta está gratis. El 95% está gratis. Así, para que vean el aire, el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el agua, o sea, bueno, a menos de que se compre y se haga riegos y toda esa cuestión. Pero, ¿y saben cuánto es de minerales que necesita la planta? Ya en números, hablando así, hablando un poco generalizando, es el 6%. Miren que ese 6% muchas veces es el problema, ¿no? Donde nosotros podemos tener, ciertos problemas, un desbalance. ¿Por qué? Porque también tenemos, debe acordarse Sofi, elementos. ¿Cuál es la movilidad de los elementos? Los móviles, medios móviles y los inmóviles. ¿Se acuerda cuáles eran los inmóviles, Sofi? Uno, nómbreme uno nada más, de los inmóviles. El calcio, el manganeso, el boro y el hierro. Y miren que la mayoría de para la floración, aparte del potasio, aparte de los elementos móviles, que son el nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y níquel, los inmóviles es el calcio y el hierro. Y el calcio es el que más se necesita, pero es inmóvil. O sea, no sube por flujos de masa, no sube la planta fácilmente. Entonces, y el calcio y el boro, imagínense cómo ha sido inmóviles, y a veces nosotros vamos y preguntamos y compramos, deme para la floración calcio y boro, ¿no es cierto? ¿Se han escuchado esto? Sí, Ya, y han sido inmóviles, ¿ah? Entonces nosotros tenemos que ver que, por favor, siempre el calcio y el boro sean como óxido de calcio, ¿no? Para que pueda absorber la planta. Y a veces más aplicamos el calcio y el boro foliar. ¿Por dónde absorbe los foliares? Si es, así sea un lixiviado, sea un calcio sulfocálcico, de lo que sea, ¿cómo absorbe la planta en la hoja? Por ¿recuerdan? ¿Cómo absorbe la planta? Por los estomas. ¿Y por qué más? Por la cutícula. ¿Sí? Eso, entonces, eso es cómo absorbe la planta. Entonces, esto también hay que ver mucho las temperaturas, hay que ver mucho la lluvia, hay que ver mucho los factores climáticos que pueden estar teniendo. Yo estoy hablando en lo práctico, porque si yo voy a una finca X, voy a la finca de Miguel y estoy viendo que está haciendo un sol tremendo y veo un migrómetro, una temperatura de 30 grados. ¿Ustedes aplicarían un foliar, así sea orgánico o inorgánico, aplicarían un foliar? no, ¿Por qué? se nos evapora. Evapora, puede ser, pero hay algo más, hay algo más técnico que es, se cierran los estomas. Una planta, una planta cuando ya pasa de 30 grados,
¿Comienza qué? ¿Qué comienza a hacer Sofi? ¿Se acuerda? ¿Qué comienza la planta? ¿Qué es lo que pasa con la planta cuando comienza ya más de 30 grados? ¿Qué hacen, qué pasa con ustedes cuando está a 30 grados? ¿Qué comenzamos cuando estamos trabajando? ¿Qué comenzamos a hacer? ¿Qué nos pasa? Te estresa. No, no, sí, pero algo que nosotros sudamos, ¿no es cierto? Ya, la planta es lo mismo, se llama evapotranspiración. En las plantas nosotros es transpiración. Entonces, el momento que comienza a la evapotranspiración en la planta, como no quiere deshidratarse y puede estar seco en un verano, entonces, ¿qué hace la planta para no deshidratarse totalmente? ¿Qué hace? Cierra los Cierra los estomas. estómagos. ¿Han visto ustedes algunas plantas que cuando está haciendo sol están caídas las hojas así como estresada, como dice Miguel? ¿Sí? Sí, Es porque cerró los estomas y está sudando. Entonces hablemos así, está sudando, cierra los estomas y al cerrar los estomas por donde entra pues donde nosotros fumigamos, ¿qué pasaría si yo aplico un foliar, un lixiviado o cualquier tipo? ¿Qué pasaría? no va a absorber la planta. Perfecto, perfecto. Entonces eso es lo que pasa. Miren qué importante es todos estos, y vamos a botar la plata, vamos a perder el jornal, vamos a perder, y vamos a decir, no vale ese producto, no sirve. Entonces, hay que tomar, miren, de estos tips, sí, no sé, hay un montón que podemos, bueno, este rato no podemos ir al campo, creo que con Sofía sí fuimos al campo y medimos, ¿no? Sí medimos con ustedes muchas cosas, ¿no? Temperatura y todo eso, ¿no? Suelo, Sí, sí, lo veo. conductividad eléctrica, todas estas cuestiones para poder ver cómo está el suelo. Entonces, es que yo cuando voy al campo, cuando vamos al campo, yo voy con unos aparatos que son simples, pero ayudan para nosotros comenzar a ver qué es lo que está pasando, porque no puedo dar un diagnóstico solamente al ojo y decir, no, la típica, ¿no? Aplico un fungicida, un insecticida y un antiestresante y ponle algas marinas y listo. Solucionado. Es como decirle, tómate paracetamol y se acabó, sin saber qué tiene. No. Nosotros no vamos a hacer esos tipos de técnicos. Nosotros tenemos que saber diagnosticar y ver bien, chequear la estructura del suelo. Bueno, a veces ya no necesitamos tanto los aparatos, o no tenemos, tenemos que ser organolépticamente, coger la tierra, apretar, ver si hay arena, ver si hay limo, ver si hay partículas que se puede observar tranquilamente. Con una pala, ver la raíz cómo está, ¿no? Ya les voy a pasar unas fotos, como les dije, de raíz buena y raíz mala. Cómo encontrar, cómo ver pelos absorbentes. ¿Qué hacen los pelos absorbentes? De la raíz, ¿se acuerdan? Aquí está, si ven en la diapositiva, si observan aquí como una planta que acabo de sacar y miren cómo está sin raíz. Si observan, miren, Sí, miren, esta planta, pues todo mundo tenía que la hoja y hay que fumigar la hoja y que hay que poner fertilizante. Si yo pongo fertilizante aquí, ¿usted cree que va a hacer algo el fertilizante por más que le ponga 1 kilo o ponga lo que ponga? Por más que fumigando tal vez le mantenga la planta media viva, pero miren lo que estaba ocasionando, miren cómo encontré, y aquí habían, perdón un momentito, por favor. Gracias, disculpen. Entonces,
Entonces miren lo que dice aquí, pues igual estas diapositivas las paso hoy a ustedes, ¿no? Miren la estructura granular, buena aireación del suelo, buena retención de humedad, como les dije, permite la infiltración de agua, crecimiento óptimo para las raíces. Ruptura de raíces, infiltración rápida de agua. Y miren lo que pasa cuando es laminar. No infiltra el agua, favorece a la erosión del suelo, impide intercambio entre el suelo, el oxígeno y pues todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que comienza a haber? Pudrición de raíz y no hay raíces, ¿no? Miren aquí este cacao que también le saqué. Pues miren esta plantita está sembrada ya tenía como 3, 4 meses. Y miren esta planta de cacao, las hojas, ¿qué es lo que me están diciendo aquí las hojas jóvenes? ¿Qué vemos? Macro o micronutrientes, Miguel, si vemos en las hojas jóvenes. ¿Deficiencias de qué es? Es de micro. Anoten, por favor. En las hojas tiernas, cuando se ve el amarillamiento o son deficiencias de micronutrientes en las hojas tiernas. En hojas viejas se ven los macronutrientes. ¿Sí? Ya. Miren este sistema radicular aquí, que estoy sacando con una pala. Miren los pelos absorbentes. Miren la raíz cómo está. Comparen esto, ¿sí? Y miren que esta planta ya es vieja. Miren el grosor del tallo. Y miren esta de aquí cómo está, ¿sí? La porosidad, ¿no? Miren miren, aquí están los porcentajes. Los espacios porosos del 50%, el suelo arenoso mínimo del 35, 45 de arcilla, ¿sí? Miren los poros cómo abre y cómo está, ¿no? Entonces, al menos en este cultivo de papaya, los pelos absorbentes siempre están regenerándose están nuevamente cada 15 días. Entonces, ustedes piensan que solamente a veces tenemos el mal concepto de que nosotros tenemos que solamente enraizar el inicio y nunca más. Y de ahí verá la planta cómo hace, ¿no es cierto? ¿Tienen escuchado eso? Sí, lo que pasa que a veces por falta de conocimiento de algunas plantas no trabajamos esas partes, porque el tema de las raíces es importante. Los pelos absorbentes nos ayudan a absorber el agua y algunos minerales. Ujú. Sí, así es, Miguel. Ese es todo el resumen de todo lo que he hablado hoy, ¿no? Mm, Esta es la parte técnica, o sea, el porqué de las cosas, el por qué podemos encontrar un problema. Entonces, muchas veces a esa planta no le hemos puesto, eh, no le hemos tratado de puros químicos y todo eso. No. Tenía porosidad el suelo. Entonces, tenemos que ver, por eso tenemos que estudiar absolutamente todo. ¿Dónde vamos a sembrar? ¿Sí? ¿Qué hubo antes? ¿Qué sembrío hubo antes? Si nosotros tenemos un sembrío de cacao y tumbamos el cacao, ¿qué vamos a encontrar? El porcentaje alto de qué podemos encontrar ahí en un análisis de suelo, Sofía. En cacao dije materia orgánica. Exacto, materia orgánica. Entonces podemos tener tal vez un 6%. Y si hacemos al 6%, vamos a tener, si 168 nos salió de nitrógeno, vamos a tener siquiera 200, 210. Y eso es suficiente para hasta cuando está casi el desarrollo de la planta, ¿no es cierto? Y casi hasta la producción. Pero nosotros lo primero que hacemos es ponerle urea o ponerle algún nitrato o a base de nitrógeno, lo primero que hacemos y estamos acidificando el suelo. Ese es un problema grave como lo que hacemos. Si nosotros no sabemos qué tenemos, qué hay abajo, pues y ponemos encima y bloqueamos el potasio, bloqueamos otros elementos. Pues, ¿para qué poner algo que ya tenemos?
Pero ¿cómo saber? Con un análisis de suelo. Entonces, si no se hace un análisis de suelo, no, estamos perdidos, ¿no? Si yo no tengo, no tiene el examen un doctor de qué, cómo está las partes celular y todo, ¿cómo va a decir tiene cáncer, señor? Pues no puede, jamás, jamás puede diagnosticar algo que presume que puede tener. O vaya a tomarse, creo que es el hígado y ha sido el riñón. O sea, no, no se puede. No se puede diagnosticar. Sin un análisis de suelo, ustedes no, lo que podemos ver, como les dije, organolépticamente, podemos ver algunas cosas, ¿no? Podemos ver la estructura, podemos realizar algo, ya. Y sabemos muy bien en las zonas donde estamos, qué tipo de suelos hay y todo eso. Yo más o menos he huequeado, creo que todas las tres provincias, que yo siempre, yo paso en el campo todos los días. Pero, pero aún así, pues ahí me topo con muchas sorpresas casi todos los días. Siempre me topo con sorpresas de diferentes tipos de suelo, porque lo primero que yo veo es pararme y pues lo primero que yo hago es escarbar el suelo en diferentes sitios y comenzar a ver la mejor planta y la peor planta que hay en una plantación con donde me llevo para poder observar y ver cuáles son las condiciones. Aparte de las climáticas, lógicamente, que tenemos que chequear. Aparte de las climáticas de temperatura, de pluviosidad, como les dije, se mide en milímetros, ¿no es cierto? No se mide en centímetros cúbicos, cuidado, o en mililitros. La pluviosidad se mide en milímetros. Y así, pues, con todas estas alternativas y con todas estas cosas, nosotros podemos diagnosticar y decir, pues, vean, aquí pues llueve me imagino que allá, Sofi, debe estar lloviendo, no sé si hay alguna estación meteorológica por ahí cerca, pero debe estar, debe estar, me imagino. Eh, ahí debe estar en unos 3.000, 2.500 milímetros de precipitación, creo yo. Miguel, ¿por dónde vive usted? La Armenia vía Cartagena. Pero más o menos algún pueblo cerca que conoce. Usted me dijo ya. Perdón, por Nanegalito, ¿no? Sí, sí, por Nanegalito. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Nanegalito es un poco más frío. Ya Ya. vamos bajando. Por ejemplo, en Nanegal, Sí, yo estoy entre la mitad y la mitad, entre la mitad de Nanegal y Nanegalito. ok, Por ya. ejemplo, en Nanegal ya siembran cacao, Sí, cacao, yo estuve ahí. que la producción Ya. no creo que es la misma por las horas luz, me imagino. Ujú. La Entonces, temperatura. sí, porque se ve bastante igual complicado el tema de algunas personas que trabajan en cacao, ¿no? Ujú, Y de ahí para arriba igual ya tenemos yuca, tenemos incluso un poco de barraganete, ujú, obviamente con bastante materia orgánica en el barraganete. ujú. Entonces, y de ahí para arriba ya es más frío. Claro. Entonces yo estoy en la mitad. Si está en la mitad, Como, ya. Ahí más o menos fue 1.000 metros sobre el nivel del mar, está Nanegalito. Usted debe estar más o menos a 1.200, 1.300 metros. sí, Si está en la mitad. 1200 a 1300 se hizo un levantamiento por el tema de café robusta. Ya. Mm, Hicieron Ya un ve. estudio igual. Ya ve que yo sí he caminado por todos lados y ahí también fui a ver una guanábana que habían sembrado. Y pues vean, una guanábana a 1.000 metros sobre el nivel del mar, chuzo, mala gente que les hayan hecho, bueno, el cacao sí Y es podía que, dar. Ujú, perdón, justamente lo que usted hablaba en la clase anterior de la zonificación, ujú, algo así era que dijo. Eso es sí, lo que no se ha hecho. Por ejemplo, decir hasta aquí se va a producir bien esto. En cambio, la gente a veces no sabe y compran nomás, sin saber ujú, a veces que se va a dar en esta zona, ¿no? Y que no se va a dar. ujú. Entonces, ese es un poco el problema. Sí, sí, es verdad. Entonces ustedes ya se pueden dar cuenta más o menos que eh, la importancia del análisis del suelo, ¿no? Entonces, la importancia, miren aquí, no sé, yo, bueno, estoy aquí con una piña, con un sistema radicular, miren, tremendo. Y esta es una planta can que casi no casi no tiene sistema radicular. Es muy poco.
pero con esto puede comer todo, ¿no? Bueno, aquí están unos compañeros de ustedes haciendo una labor, bueno. Entonces, esto indica la reserva nos va a indicar en el análisis del suelo, nos va a indicar la reserva nutricional que tiene el suelo. Nos ayuda a identificar los problemas para ver si hay salinidad o puede haber sodicidad, ¿no? Entonces, bueno, es una herramienta con la que nosotros podemos trabajar totalmente, o sea, eh, es un examen, como dije, para nosotros poder detectar y decir, este es un problema, ¿no? Entonces, siempre, pues, tratar, o por lo menos, bueno, si no lo hacen, conocer las condiciones de cerca de por ahí, de algún análisis de suelo que más o menos esté cerca. Yo sé que no va a ser lo mismo, pero por lo menos tenemos una referencia donde nosotros podamos ver qué es lo que está afectando, qué es lo que tenemos o qué problema podemos tener, ¿no? Y para no cometer más errores, para no tener que trabajar a veces con tomando equivocadamente las decisiones. Entonces, como estábamos hablando de la fertilidad, sabemos que es para que crezca la planta. Las plantas precisan agua y determinados minerales, absorben, ¿no? Entonces, en la absorción de los suelos por medio de raíces, un suelo es fértil cuando tiene los nutrientes necesarios. O sea, es decir, pues quiero decir que las sustancias indispensables para que la planta se desarrolle bien. Tanta maravilla no vamos a encontrar, pero cerca sí podemos trabajar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a equilibrar, no por poner, sino equilibrar, según el análisis de suelo. ¿Qué es lo que tenemos? Como ya les di el ejemplo del nitrógeno, ¿para qué vamos a poner? ¿Para qué vamos a poner al inicio? Tenemos que poner lo que falta y no gastar dinero y no acidificar más el suelo. No. Las plantas consiguen el aire, el agua, los elementos que necesitan, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, pues no nos cuesta dinero, que están ahí, ¿no? Los nutrientes esenciales están en el suelo. Y pues algunos que necesitan mucha más cantidad, como vio el palmito, que necesitaba como 500 kilos de hidrógeno, pues hay otros que necesitan solo 30, 20, como las gramíneas que dijo Sofi. Entonces, miren, todos los cultivos tienen diferentes extracciones. ¿Saben qué es extracción? Extracción es un ejemplo que usted en el día necesita desayuno, almuerzo y merienda. Si usted desayuna, almuerzo y merienda, usted puede trabajar normalmente. La planta necesita comer nitrógeno, fósforo, potasio, estas cantidades para poder llegar a producir las 30 toneladas del maracuyá, las 20 toneladas anuales que puede dar la palma, o 20 o 25, las 160 toneladas que puede dar la papaya en su ciclo, y así, ¿no? La yuca nos puede dar los 300 o 400 sacos o fundas por hectárea, y esos son los cálculos. Entonces, si yo quiero tener tomate unas 40 toneladas por hectárea, yo tengo que poner 150 de nitrógeno puro. Estoy hablando puro, no estoy hablando de nada. No estoy hablando químico ni de nada, ni orgánico. Estoy diciendo que necesito 150 de nitrógeno y puntos. Sabrán si se pone orgánico o inorgánico, pero necesito esto para producir las 50 toneladas. Eso es lo que necesita la planta. Yo necesito para trabajar, desayunar bien, almorzar bien y merendar para yo poder bajar ese camión de cemento o ese camión de cemento. Yo necesito comer eso. No sé si me hice entender hasta ahí. Sí, Inge. Exacto. Sí, muy Eh, entendible. entonces, eso es lo que necesita mi planta o mi hectárea o mi plantación entonces, ustedes ya les di eso, les obsequié porque eso es de muchos años, de muchas recopilaciones de todo, les estuve trabajando en eso. Esas son las cantidades que necesita la extracción. Extracción es lo que necesita.
Entonces la alimentación, por favor, de un niño, de un bebé, es una teta. Lo que come Miguel o lo que come Sofi, lo que como yo, ya con una teta no podemos pasar todo el día. Nosotros ya necesitamos, como dije, comer más. Entonces, así mismo es cuando una planta es pequeña, es lo mismo. Se llaman etapas fenológicas. Lo que va, el vivero, como dijo Sofía, vivero, desarrollo de la planta, cuando ya va, cuando ya va a florecer la producción. Ahí va las características del suelo, la fertilización que se va a hacer, la parte nutricional, que es lo mismo, y la parte hormonal, ¿sí? Y todas van cogidas de la mano, ¿sí? Todas van, todo esto que estamos hablando desde la clase anterior, vamos a, ¿cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser los componentes productivos, ¿sí? El componente biológico y el componente agronómico. Componente biológico tenemos una biomasa, que son biomasa, el tallo, hojas, fruta, hojas y el fruto. El componente agronómico, lo que yo deseo tener. En el banano que deseo tener yo mi racimo. En el maracuyá necesito tener esas bolitas que caen al suelo. En la palma necesito los racimos también de palma, pero la planta sigue ahí, ¿no? En el palmito, pues cojo el palmito, lo abro y me queda casi el 80% descomponiéndose ahí. Entonces, yo necesito que los componentes del rendimiento, que necesito que produzcan y sea sustentable. Entonces, el maíz está hablando de 150 a 200 quintales por hectárea, y así todas por hectárea. El cacao necesito yo al año, todos por año, al año yo necesito tener mínimo 30 quintales secos al 0% al año por hectárea. ¿Sí? Pero para tener esto, el cacao necesita, Sofi dijo, 280 creo que era en producción de nitrógeno, de fósforo, de potasio. Ahí está clarito lo que necesito. Entonces, si yo hago el análisis de suelo y me dice, usted tiene esto, tiene este otro, tiene esto, entonces, ¿cuánto me falta? Entonces, si yo tengo 150 y necesito 300, necesito la mitad, 150. Si me dice 400 kilos, 20 kilos, 20 kilos de fósforo, y pues si el suelo no tiene, hay que poner los 20 kilos, ¿no? Sí, pero ya sé cuánto tengo que tener, cuánto tengo que poner ¿para qué? Para llegar a optimizar y llegar a estos 30 o 40 o 50 quintales años por hectárea. Pero si yo pongo mal un elemento, bloqueo al otro y creo un antagonismo o creo un sinergismo, bloqueo totalmente, ¿sí? Entonces, no es coger fertilizar por fertilizar o tener, a veces también el exceso de materia orgánica también puede ocurrir problemas, que se acidifica demasiado el suelo, ¿no? Entonces sí necesito hacer un análisis de suelo y ver cómo estoy. Yo he visto suelos que tienen el 8%, el 9%, hasta el 10% de materia orgánica, donde el nitrógeno bloquea todo y no deja pasar otros elementos. Entonces no todo es color de rosa o no, los excesos son malos, así sea orgánico. Entonces tenemos que buscar la manera, no sé, ahí viene el encalado, ahí viene para nivelar el pH y otras cosas más, ¿no? Entonces tenemos que siempre tener estos conocimientos para nosotros poder evaluar y el por qué no llegamos al tonelaje o a lo que nosotros debemos llegar y optimizar, porque todo cuesta, o sea, si este rato me dicen que no debo poner urea, pues no la pongo porque no tengo suficiente, ¿no? O si no o si tengo materia orgánica o tengo algún problema, pero no está subiendo, entonces tengo un bloqueo, ¿qué es lo que está pasando? En un análisis nos vamos a dar cuenta cuál es mi elemento que está bloqueando. Por eso siempre hablamos, aquí hay un bloqueo, pero a veces solo hablamos, pero no damos solución a los problemas. Entonces tenemos que, con el análisis de suelo, sí podemos decir, esto está sucediendo, pues sí vamos a poner esto y este otro, y vamos a darle solución a los problemas en una forma general. No me puedo profundizar más porque esto no tenían que haber visto ustedes en fertilización, en esa materia, ¿no? Me imagino que todo esto vieron ustedes. Entonces, solo estoy recordándoles nada más. Ahí viene un montón, bueno, a ver. Entonces, toda la importancia, cómo aquí está, cómo sacar ustedes del suelo, cómo indica
cómo cómo poder hacer un análisis de suelo, ¿no? Cómo sacar su muestra, mezclar homogéneamente, todo esto para que ustedes vean, ¿no? Me imagino que ustedes, yo creo que sí les indicaron, pero se están recordando nada más. Entonces, miren que hasta para sacar la muestra de suelo es una técnica, no es de coger, ir con un machete yo vi esto y de gente muy importante hacer esto. No, esto es mal. ¿Qué creen ustedes que yo voy con una pala o con un machete a sacar una muestra de suelo? ¿Qué puede suceder? Aquí estoy yo con mi hija sacando una muestra de suelo en la piña. Estoy con un barreno, si ustedes observan aquí, estoy con un barreno. Eh, el albarreno es de acero inoxidable. En la pala hay óxido. Se Y eso puede, contamina el suelo. no tanto eso, sino, no. Contaminamos la muestra. No, está bien. Sí, bien, está bien, Miguel. Contamino la Contaminamos muestra de la suelo. muestra del suelo. Sí. Exacto, contaminamos la muestra de suelo y ¿qué va a haber? Hierro, óxido. Entonces, ¿qué va a pasar? Claro, Vamos, eso ya no eso nos da. no va a dar Exacto, el resultado que necesitamos, sino de pronto nos sale otro resultado porque no perfecto, utilizamos las herramientas adecuadas. correcto. Ahora, cuando yo cojo más o menos, clavo el barreno y pues llego más o menos a unos 20 centímetros. Los primeros 5 centímetros yo no pongo en la muestra porque, porque en esa parte casi no están mucho las raíces en las primeras, ¿no? Entonces necesitamos un poquito más profundo, porque eso con el agua, con el sol y todo, pues se va bajando, ¿no? Entonces bueno, y también para diferentes tipos de cultivo, es la profundidad del barreno. O sea, todo esto van a ver aquí. Aquí tengo escrito algunas cosas y van a ir viendo, ¿no? Para avanzar un poco. La importancia, cómo tomar en árboles frutales en caso de árboles, ¿no? Aquí también les indico cómo hacer. Miren, aquí está el barreno, ¿sí? Aquí está cómo sacar las herramientas, cómo hacer el muestreo y luego pues mandar más o menos 1 kilo. Miren los 30 centímetros de profundidad, pero solamente mando los primeros 5, no, los 25, eso es lo que mando. Y después hacemos un secado y toda esa cuestión. La interpretación del análisis de suelo, lo que les estoy hablando, es el físico, determinar la textura. ¿Qué textura era que vimos del suelo, Sofi? ¿Qué suelo fue el que vimos que tenía el 12 punto y algo por ciento? Un suelo Suelo franco. franco. Ya, exacto. Entonces aquí ya determinamos la parte física. La parte química es un análisis de química, la fertilidad de extracción de pasta saturada. Esto también podemos hacerlo con agua oxigenada y poner 2 por 1 agua y el suelo. Y comenzamos a ver después de unos 25 minutos cómo están las capas, ¿no? En un vaso de precipitación. Eso no hicimos la última vez. Pero bueno, cualquier rato, cualquier oportunidad podemos hacerlo. Y eso es en el campo lo podemos hacer y podemos ver qué tipo, qué estructura de suelo, qué porcentajes tenemos de cada uno de estos, ¿no? Entonces, esa es la extracción saturada. Bueno, aquí ya en el pH de suelo, el pH, Sofi, ¿cuánto decía el pH? Por favor, si es tan amable, tiene a la mano. pH de 5.83. Ya, 5.83, 5, pongámosle 5.8, casi 6. ¿Cómo le ven? ¿Es ácido, neutro, alcalino? ¿Qué es ese? ¿Qué me indica? Es medio ácido. Ácido, ya. Eh, si tenemos un poco de materia orgánica, pues entonces sí va a ser un poco de acidez, lo que les dije. Esto perjudica a veces, ¿no? Entonces, si tenemos un pH alto, un pH, perdón, ácido, qué es lo que puede pasar si tenemos un pH ácido? ¿Se acuerdan? Cuando más o menos el pH es ácido, anoten por favor. Bueno, esto es para su vida profesional, pero
Cuando ustedes tienen un suelo ácido de 5 a 6, un poquito no absorbe bien, no son bien absorbidos el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el azufre, ni el calcio, ni el magnesio. O sea, los macronutrientes y las bases. Pero los micronutrientes sí. O sea, eso sí. Absorbe bien el hierro, el manganeso, el boro, el cobre, el zinc. Eso sí. Y cuando es alcalino, que casi no tenemos suelos alcalinos aquí en el país. O sea, no he visto yo que llegue a 8, así no. Ahí es al revés. Dice, ahí es todos, se absorbe bien hasta 8, hasta 7 y de 7 a 8 absorbe bien los macronutrientes, pero los micro no. Entonces, cuando son ácidos, tenemos problemas con la absorción del fósforo, del potasio. Peor, si tenemos un pH de 5,5, un ejemplo, o de 5 o de 6. 6 ya, 6 hasta 6, solo con el magnesio y el calcio tenemos problemas. Pero, pero si tenemos un pH de 6, pongamos, y más compactación, y más un suelo arenoso, ¿sí? Y una materia orgánica baja, ¿qué dicen ustedes? ¿Sembrarían ahí? No, Inge. Ok, tendríamos que pensar a ver qué es lo que vamos a cultivar, qué es lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Entonces, miren, entonces, si alguien dice, ahí cojan esas 2 hectáreas y sembremos, sembremos. ¿Cuánto vale la hectárea? $10,000. Hagamos un préstamo al banco, $20,000 para las 2 hectáreas. Fracasado, ¿no? Por no hacer un análisis, por no ver primeramente que si es factible, si hay factibilidad o no. Que yo no puedo ir y sembrar por sembrar en algún terreno sin saber qué es lo que tiene, qué es lo que me va a deparar, con qué me van a salir. Y a veces las plantas, pues no hay desarrollo de las plantas, no hay un crecimiento vegetativo no normal, y pues es el fracaso. Y ahora cambia la estructura del suelo, es difícil. O sea, vean, no vamos a ir a traer toneladas de materia orgánica para unas 2, 3 hectáreas, o no vamos a ir a encalar a poner 2 toneladas para bajar un punto de pH. O sea, yo pongo 2, 3 toneladas para bajar la acidez de 5 a 6. Necesito 2 toneladas. ¿Saben lo que es 2 toneladas? Es un camión, es un tráiler de cal para 1 hectárea. Entonces, no puedo tomar esas decisiones al apuro para yo pues, ir y sembrar así por así. O alguien que me pida un asesoramiento, no le voy a decir, no, siembra nomás, no pasa nada, después vemos qué es lo que te falta. No, no, todo se tiene que hacer como técnicamente, ¿no? No sé, ¿alguna pregunta, Miguel? No, siga nomás, Inge, sí, sí está. Está hasta el momento, está todo comprendido, Sofi, Miguel. Sí, igual estoy anotando todos los puntos que nos va diciendo. Ya, pero si algo no entienden o algo queda un poquito por anotar, no se escucha bien, me preguntan, no hay ningún problema. Estoy encantado les repito, no hay ningún problema, ¿no? Esto me gusta enfatizar muchísimo porque esto es lo que estamos diario en el campo, lo que se vive en el campo. Entonces, sí me gustaría que todos, pues, eh, tengamos este conocimiento básico, ¿no? No estamos profundizando nada tanto, sino estamos en lo básico, nada más para nosotros poder desempeñarnos y poder establecer y dar nuestro criterio técnico. Lastimosamente, este COVID no nos dejó tener muchas prácticas, sino pues conmigo es del 80% en el campo y el 20% es en escritorio. ¿No? Yo no soy de escritorios, ¿no? Pero bueno, eh, listo. Las propiedades, bueno, me salté todo esto porque en realidad ustedes pues ya van a leer, ¿no? Y no voy a leer este rato la diapositiva. No, no saco nada leyendo lo que ustedes van a ver. Entonces aquí están más o menos las estructuras de los milímetros de cada uno de estos, cuáles son más grandes y cuáles son más pequeñas, ¿no? Esa es la estructura que vimos. Ya vimos que es un suelo franco, ya pudimos ver en las propiedades físicas nos está dando, las químicas ya nos dan, ¿no? Y la orgánica nos da
la materia orgánica. Nos está diciendo que es del 4,6%. Nos está diciendo ya de unos, sí, bueno, no vamos a leer. Ya nos está dando las bases, nos está dando el nitrógeno, fósforo, potasio, nos está dando otros microelementos, que son la parte química. La parte física nos está dando qué textura tiene según la sumatoria de bases. Y de ahí pues podemos también tener la SIG, ¿no? Ah, la SIG, la conductividad eléctrica, bueno, eh, ¿qué se entiende por conductividad eléctrica? Es una medida, siempre escuchamos y pues le tenemos miedo a todo esto, pero vean, es tan, bueno, y hay aparatos este rato y bueno, hicimos una práctica con Sofi también, donde medimos en el suelo la conductividad eléctrica, ¿no? Es una medida indirecta de la concentración de sales disueltas en el suelo, o sea, las soluciones en el suelo. O sea, podemos nosotros con este aparatito topar el suelo, clavar en el suelo, ¿no? Clavar en el suelo a cierta profundidad y podemos ver cuánto de sales hay, la concentración de sales que hay. Si es un suelo salino, si es un suelo normal, ¿no? Porque según la conductividad eléctrica es la salinidad. Cuando me marca, por ejemplo, Decisiemens, en Decisiemens, ¿no? Cuando me marca menos de 1 que marcó ahí, pues no habían sales, porque la planta absorbió lo que se ha puesto ha absorbido. Y pues también como hay bastante lluvia, se lava, hay lixiviación. ¿Qué es lixiviación? ¿Alguien sabe? Ya, la lixiviación es que cuando llueve, ¿sí? Yo fertilizo hoy, por ejemplo. Un ejemplo. Llueve, la lixiviación es que se me profundizó. Se profundizó el fertilizante más o menos según la lluvia, según la precipitación. Si hubo un aguacero grande de 1.000 milímetros, de 100 milímetros, perdón, en una noche, toda la noche, todo se me fue más o menos a unos 25 a 30 centímetros los elementos. ¿Qué pasaría si se profundiza? No sé, siempre se llaman se lava. Y algunos pensamos que lavar es que se lava y se va recto, se va en el mismo como es suelo, pero se va así, vertical. No, 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 no. Se profundiza, es muy diferente. Y si llega a 30 centímetros, a 40 centímetros de los que llegue, pues no hay raíces absorbentes ahí. Entonces se perdió, se perdió el fertilizante. Y hay muchas veces que a mí me ha pasado, que yo no sabía cuánto iba a llover. Apliqué y pues cuando llovió como 140 milímetros, porque tengo un pluviómetro en la finca y pues fui a ver, se perdió totalmente, perdí totalmente. La planta nunca le vi que absorbió y eso que las curvas de absorción, el nitrógeno absorbe primerito, no, pero no, porque yo apliqué hasta las 6 de la tarde y creo que a las 6:30 o 7 llovió y no absorbió absolutamente nada, los perdí. Y hay muchas veces que la gente hace eso, ¿no? En pleno abril o en pleno lluvias que sabemos que está lloviendo demasiado torrencialmente, pues aplicamos y no nos damos cuenta y pues, no, con la lluvia más bien a ver si esta planta tiene que estar comiendo y mentira. Después decimos, no, no vale eso. Entonces, para mí con 60 milímetros ya hay lixiviación, ya hay problemas. Un aguacero de unas 2, 3 horas, más o menos durita, ya se nos lavó todo. Y lo mismo no solamente lo que fertilizamos, sino los elementos que están ahí. Entonces hay una lixiviación, ¿no? Ese es un tipo de problemas. Ese es uno de los problemas graves que a veces tenemos en el invierno. Ok, no sé, ¿alguna pregunta hasta ahí? Este cuadrito que está aquí, este triángulo que ustedes ven aquí, si alguien pide en el análisis, me dice que cuánto tiene de limo, cuánto tiene de arcilla y cuánto tiene de arena. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen 20 del uno, 10 del otro y todo, entonces me sale qué tipo, no lo alcanzo a leer bien porque está pequeño, qué tipo me sale. Si me hago entender, a ver, no sé si me hice entender. Si me dicen que de arcilla tengo el 30%, aquí está el 30.
Si me dicen que de Limo tengo el 50, estoy aquí, justo aquí. Y del otro tengo 20, entonces quiere decir que, ¿qué dice aquí? ¿Alguien lee? ¿Alcanza a leer? No, 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 soy un poquito ciego. Entonces aquí me está dando qué estructura es de mi suelo, cada uno de estos colores, ¿sí? Entonces solamente tenemos que ver los porcentajes, son los porcentaje de lima, limo, porcentaje de arcilla, porcentaje de arena. ¿Listo? Después van a examinar y van a darse cuenta de esto, ¿no? Aquí es como, pues aquí estamos viendo la relación calcio-magnesio baja de un arcilloso. Entonces miren el damping off. ¿Se acuerdan qué es el damping? Eso deben haber visto en fitopatología. El dumping es un problema de viveros, donde está algunos hongos, ¿no? Es un cóctel de hongos entre Fusarium, Phytophthora, en la base del tallo. Y aquí se nos murió unas plantas. Es por exceso de agua, ¿no? Exceso de lluvia. Esto ya vimos, esto también vimos la estructura, como miren cómo está esta planta. Entonces, pues hay un montón de problemas poniendo insecticidas, fungicidas y nada más, pero miren dónde está el problema. ¿Dónde tenemos realmente el problema? Entonces, ¿qué haríamos aquí? A ver, ayúdenme, a ver, señores tecnólogos, ¿qué haría yo aquí? ¿Qué hago yo aquí para poder levantar este cacao? Si yo ya he visto esto, ya diagnostiqué esto. Ahora, ¿qué hago? Ya sé que no hay raíz, ya sé que está esta planta así, ¿qué hago? ¿Qué es lo primero que hago? Eh, y esto es de un cliente que este momento ya está bien el cacao, eso fue hace 3 meses. ¿Qué harían? Lo primero que harían aquí. A ver, lo primero que yo hice aquí, ¿sí? Es enraizar, ¿sí? El momento que tenemos también el suelo un poco arcilloso, si ustedes pueden ver aquí, entonces lo que hice poner es materia orgánica. Trajeron le hice poner 4 kilos por cada planta, ¿sí? Porque la materia orgánica al poner raquis ¿viste? En la palma o poner algún alrededor, algún mulch, ¿qué es lo que hace? Hace que las raíces comiencen a desarrollar, ¿sí? Entonces también como estaba compactado, comenzamos a hacer un trinchado alrededor de la planta como a 20 centímetros, nada más 20, nada más para qué hacer más. Después cuando crece la raíz y vemos hasta dónde ha llegado, le podemos extender un poco más, pero solamente 20 centímetros. Le hicimos un trinchado rápido. Una persona se hacía, pues, en una hectárea se hizo una persona en 2 días, me parece, no era tan caro eso. El trinchado lo hicimos, pusimos materia orgánica y un enraizante, ¿sí? Pusimos un enraizante y pusimos el sulfato de cobre, que es orgánico, pentahidratado, pusimos en el suelo, que es bactericida e insecticida. Entonces, perdón, bactericida y fungicida, perdón, para tipo de problemas fungosos y todo eso. Entonces, o algún cobre pueden poner que también es orgánico. Entonces eso evitamos que todas estas raíces pues sigan pudriéndose, sigan dañándose, ¿no? Con el aire, pues ya le dimos oxígeno, le dimos el enraizante, que es a base a base de fósforo, eh, ¿no? Y pues ahí sí, después de poder todo esto, ya podemos trabajar con, con, con algún lixiviado o con algún fertilizante una vez que ya hay raíz, ya formemos el sistema radicular, ahí sí pongan lo que ustedes deseen, sea orgánico o inorgánico, convencional como sea, ¿no? Pueden poner cualquier tipo de fertilizante de acuerdo a la etapa fenológica, lo que necesita la planta, ¿sí? Como este suelo, pues yo lo veía que este suelo, pues es un suelo franco, entonces le vi más o menos, ya mandamos a hacer el análisis, ya mandaron a hacer. Entonces, pero hasta mientras, pues estamos trabajando en eso. Luego veríamos qué hacer con el análisis y ahí haríamos un cálculo para ver qué es lo que vamos a poner en esta etapa fenológica, que es el inicio, ¿no? Eso más o menos fue en eso es lo que estamos trabajando.
Ustedes ya vieron. Aquí está. Esto es interesante, miren esto. Es lo que yo les decía. ¿Ven? Miren la parte orgánica, el 5%. 45% es entre arena, limo, arcilla y minerales. ¿Sí? Y miren cuánto de CO2 y de oxígeno tiene que haber. El 25%. ¿Cuánto de agua tiene que haber? El 25%. ¿Y cuánto tiene que haber de tierra, hablemos así, y de materia orgánica? Esto es un suelo de buena estructura, ¿sí? Lógicamente no vamos a encontrar nunca un suelo así. Bueno, los de la Vía Quevedo casi son medio similares. Pero miren lo que es un nuevo objetivo para prever nuestros nutrientes. Dice a las plantas es mantener en equilibrio el suelo. El suelo es vida. El suelo es vida. Y el suelo tenemos que tratarlo igual que como una planta. Si no lo tratamos como debe ser el suelo, pues por más planta y genética que traigamos, nunca va a funcionar. Jamás va a funcionar. Pues al suelo es lo último que le damos la importancia. Y eso es un grave error para los agrónomos. Entonces, tenemos que darle la importancia necesaria al suelo y a la planta, lógicamente, ¿no? Pero el suelo es el inicio de cualquier plantación. Potencial del hidrógeno, que ya hablamos del pH. Aquí está el cuadrito que les dije de la acidez. Es muy importante, chequeen esto. Aquí está el pH neutro y miren, aquí está. Cuando es ácido, pues miren, termina en puntita aquí, es porque no está asimilando bien. Y miren los micronutrientes, los micro como si absorben. Entonces, cuando el pH es bajo, cuando el pH, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, Sofi, ¿qué podemos ver aquí? El hierro. ¿Qué es lo que pasa con el hierro cuando el pH es ácido? Hay una mayor asimilación. Y el hierro, ¿qué les parece el hierro? Y el aluminio, ¿qué les parece el hierro y el aluminio? ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que les decía? Ya les, ya. ¿Qué es lo que hace? Para que tengan una idea, ustedes están en la piscina, ¿sí? Ustedes son los elementos y quieren salir al aire. Pues el hierro y el aluminio son gente que le agarra de los pies y no le deja subir, ¿sí? El hierro y el aluminio les agarran y no les dejan subir, bloquean. Entonces no dejan subir a los minerales, el nitrógeno, el fósforo, no les dejan subir, les agarran ahí, ¿no? Cuando hay estos elementos, y estos elementos hay cuando los suelos son ácidos. Entonces ustedes van a tener problemas de bloqueos. Entonces por eso es que a veces tenemos que cambiar el pH por lo menos. No en todo, pero sí dentro de la planta o alrededor de la planta. A veces se pone cal. Si han visto que se pone cal, ¿no? Es para que pues desbloquear y cambiar un poco el pH, desbloquear y que suban los elementos. Entonces, acuérdense toda la vida, el aluminio y el hierro les agarran de los pies y no les dejan salir a los elementos, ¿no? Ese es un bloqueo y ese es un problema por el pH del suelo, ¿sí? Capacidad de intercambio catiónico, lo que vimos, lo que hemos medido, las bases, sí, el calcio, el magnesio, el potasio y el sodio. Bueno, en ese análisis no está el sodio, pero a veces sí está. Entonces aquí están las bases, por favor, aprenderse de memoria esto, toda la vida de profesional que van a tener. Este es una de las cosas bases fundamentales de la nutrición. Los cationes intercambiables son, ¿sí? Y los que generan acidez son estos. Por eso el amonio. ¿El amonio de dónde viene? ¿Qué es lo que sale del amonio? El amonio, cuando ponemos qué se vuelve el amonio? El NH4. La urea, el hidrógeno, el aluminio, lo que estamos hablando del aluminio, estamos hablando del hierro, del zinc, ¿sí? Aquí estábamos hablando de la SIC, expresa en 1000 equivalentes. Sí, si vieron que ya sumamos la SIC, ¿no? Y nos dio como 12 puntos y algo, ¿sí? Entonces nos está dando
la textura del suelo, si es que es arenoso, arcilloso o limoso. Ya vimos qué es, solo sumando eso. La conductividad eléctrica, ¿no? Aquí está el aparatito, esta es una foto que tomé aquí. Este es el aparatito que vimos con Sofi, que llevábamos, clavábamos y podíamos ver cómo está la conductividad eléctrica. Esto también cómo está, cuando marca 1 son sales, cuando marca ya a partir de 4 ya es un suelo salino. ¿Dónde habrá más salinidad? ¿A suelo abierto o en los invernaderos? En los invernaderos, ¿Por qué? sobre todo en los que trabajan con muchos agroquímicos. Sí, en todo lado, bueno, afuera y adentro se trabaja con agroquímicos. Pero ¿por qué habrá la conductividad eléctrica alta? Si yo tengo un suelo salino, ¿qué tengo que hacer para desalinizar o para arreglar este suelo, por ejemplo? Hay bastantes sales, pero ¿cómo saco estas sales? Las sales son todos los elementos que se ponen, toda la azuria, el muriato, todo lo que se pone en el suelo. Entonces, nosotros tenemos que lavar ese suelo. Lo que les dije, lixiviar, o sea, que se vaya al fondo, que no moleste donde tenemos nuestra raíz. Los invernaderos, ¿sabes? Por falta de agua. Exacto, exacto. Entonces, como ahí no es como un aguacero que pega afuera, pues en armería, en algunos tienen, imagínense que tienen 2000 partes por millón de fósforo bloqueado ahí, y lo que necesita es 60, pero nunca ha habido el agua para que se lave eso y todo eso, pero también está bloqueado, por supuesto. Entonces ellos hacen, en base a su salinidad, hacen también sus bases, o sea, son genios también, ¿no? Porque tienen algo que puede despertar y comerse la plantación y haber una intoxicación, entonces trabajan al filo del cuchillo, ¿no? Otra cosa, algo bueno, en la parte práctica, ¿no? Esto es, cuando nosotros tenemos, cuando nosotros tenemos, nos dicen que hay que poner mm, un estiércol un té de estiércol. Hay que poner 2 litros, pongamos, 2 litros por hectárea. ¿Qué se refiere esto? ¿Cómo le toman ustedes si hay que poner 2 litros por hectárea? ¿Cómo pondrían ustedes? O sea, en una bomba, en 20 litros, en 200 litros, en 100 litros. Ya, ya. Bueno, no hice bien la pregunta, pero disculpe. Eh, Nosotros tenemos que saber calibrar y poder tomar en cuenta que a veces nos dicen que nosotros debemos tomar 2 litros por hectárea. Entonces tenemos que ver cuánto de agua se va y con qué bomba estamos utilizando. Sí. O sea, quiere decir que más o menos en una hectárea, o sea, en un cuadrado de una hectárea de 100 por 100 tenemos que botar los 2 litros. O sea, hacer que todo sea homogéneo en los 2 litros. Los 2 litros como puede ser en 20 litros, como puede ser en 1000 litros. Yo tengo que poner los 2 litros en la hectárea. No sé si me hago entender hasta ahí. De acuerdo, a ver, en una avioneta, Sí. para que tengan una idea, en una avioneta, con una pasada ya casi me bota una hectárea. Y la avioneta, como pulveriza bien, utiliza 50 litros, por ejemplo, o 20 litros de aceite agrícola. Pero si yo voy a hacer como bomba de mochila, para yo un herbicida, por ejemplo, en una hectárea, ¿cuánto necesito? 2 tanques de 200 litros. Entonces yo necesito 400 litros para una hectárea. O a veces en una plantación pequeña de maracuyá que recién está empezando, necesito 2 bombas. Perdón, necesito a veces un tanque. Entonces, si me está diciendo 2 litros por hectárea, pues yo tengo que poner los 2 litros para que cubra las 2 hectáreas, ya sea en 20 litros, como puede ser en 400 litros o en 1000 litros, lo que sea. No sé si me hice entender, en la piña pasa eso, por ejemplo.
Sí, Inge, sí, sí se le entiende. Lo que pasa es que hay que revisar lo que me está diciendo. Por ejemplo, que si necesita 2 litros por hectárea, hay que poner ya esos, dependiendo de con qué le apliquemos, ¿no? Como Exacto. usted dice, se puede utilizar 20 litros o hasta 500 litros, pero tiene que estar diluido en los 500 litros esa cantidad de producto que se va a utilizar. Exacto, perfecto, perfecto. Eso es. Es la calibración de bombas, ¿no? O a veces nos dan también un cc por litro de agua, por ejemplo, que es más fácil, ¿no? Entonces ahí si pone 200 pongo 200 cc. Si pongo 1000 cc. También nos dan a veces en eso. Ya vamos a hacer la próxima semana ejercicios de cómo calibrar, cómo cuántas plantas por hectárea, la dosificación, cómo debo aplicar, cuántos quintales debo comprar o cuántos litros debo comprar o cuántos debo utilizar y todas esas cosas, ¿no? Entonces, eso lo haríamos. No está Paola, sino con ella, pues, pero el día miércoles arrancamos con los ejercicios para trabajar también con esto. Unos pequeños cálculos no son tan difíciles. Al contrario, Sofi ya hizo, creo que ya un ejercicio ya tiene hecho, así nada más. Y pues pero hacer los ejercicios, saberlos, pero el por qué. No solo multiplicar la operación matemática, sino el por qué. Sumatoria de bases, ¿por qué se llaman bases? Que ya hablamos. ¿Y por qué se suman las bases? ¿Y cuáles son las bases? ¿Y cómo es la unidad de las bases? ¿Y por qué tenemos que hacer eso? Para poder ver la capacidad de intercambio catiónico. ¿Cómo podemos ver la relación adecuada, por ejemplo, entre los cationes, ¿no? La relación calcio-magnesio, la relación calcio-potasio, la relación calcio-sodio, la relación magnesio-potasio, calcio-magnesio-potasio. ¿Cuáles son las relaciones? Siempre hay una sigla donde dice, por ejemplo, calcio-magnesio debe ser de 4 a 8, ¿no? Y por ejemplo, nos puede dar que en el análisis de suelo tengamos 5, tengamos 3 o tengamos 9. Entonces tenemos que ver que hay un problema, ¿no? Y ya podemos darnos cuenta solo viendo la hojita, si está bien hecho, por supuesto, todo, y está bien tomadas las muestras, ya podemos darnos cuenta si es un suelo salino, si es un suelo de tal estructura, ya podemos darnos cuenta de que es un suelo con problemas, y pues, y el cultivo, ¿qué cultivo tienen? Tal cultivo. Ay, Dios mío, entonces yo estoy seguro que este momento tienen problemas de raíz, yo estoy seguro que tienen problemas de nutrientes. ¿Qué nomás pusieron? Mezclamos o pusimos el ferticalcao y hemos puesto por planta tanto y tanto y tanto. Muy bien, vamos a ver qué nomás han puesto. Hacemos el cálculo y pues han estado haciendo malas cosas o han estado haciendo bien, pero entonces hay que buscar por qué no está cargando, por qué no está floreciendo, por qué no está aparte de los deltas térmicos que hemos hablado, pero tenemos que a la planta tenemos que equilibrar el suelo, tenemos que equilibrar la planta para que ella comience a trabajar. Ahora, si la parte genética también es mala, pues no podemos hacer milagros, ¿no? Pero también tenemos que deducir y llegar a eso. Vean, esto es un rompecabezas pero muy bonito, o sea, donde a mí me encanta, donde hay problemas, porque es apasionante comenzar a buscar dónde está el problema y por qué de las cosas, ¿no? Y a buscar dónde está el problema y a darnos la vuelta y a ver absolutamente todo, como dice Miguel. Esto, pues, para que tengan una idea, tenía unos jefes norteamericanos que ellos, la primera vez una anécdota, la primera vez que me llevaron, ellos me preguntaron, y Mario, ¿qué viste? Yo vi 2 cosas. Ellos vieron 10. Miren la capacidad de la situación, ¿no? O sea, yo vi el 20% de lo que ellos vieron, por andar atolondrado, por no concentrarme, por no ser muy observador. Entonces nosotros tenemos que ser muy observadores, detenidos, ese hacer, y aprendí. Entonces comenzamos a ver absolutamente todo, todo, hasta por qué las hojas están caídas, por qué esta planta está más grande que la otra, por qué.
y todo, absolutamente todo, ¿no? Entonces, eso tenemos que aprender y irnos al campo, pero bueno. A ver, entonces ya estamos hablando Ah, también los colores, ¿no? Los colores tienen mucho que ver, los colores del suelo. Cuando es negro, sabemos que es materia orgánica, calcio, magnesio, potasio, una buena estructura. Cuando son rojos, creo que es por esmeraldas que he visto alta temperatura, baja actividad de agua, por supuesto que es arcilloso, ¿no? Rápido, no hay, hay hierro, miren, aquí ya hay hierro, ¿no? ¿Ustedes han visto cuando donde hay estos esteritos o los ojos de agua, que el suelo es un poco rojizo? Sí, porque hay mucho hierro en esa parte. Exacto, exacto, exacto. Entonces, vea, ya se dan cuenta, ustedes pueden observar en cualquier lado donde ustedes ven a veces las máquinas que pasan. Cuando hacen las máquinas, están haciendo el camino y uno comienza a ver y ve esas estructuras rojas. Mira, aquí este suelo es hierro. ¿Qué pasa cuando hay helechos? Cuando se ve helechos. El suelo está ácido. Correcto. Entonces comenzamos a ver ciertas cosas que no están bien. Entonces, si está el suelo ácido, ya sabemos que los macronutrientes no están absorbiendo bien, solo están absorbiendo micronutrientes. Hay algún bloqueo, ¿no? Miren lo que hemos aprendido rápidamente a darnos cuenta este momento, ¿sí? Entonces, ya nos damos cuenta qué es lo que está pasando, ¿no? Inmediatamente, con todos estos conocimientos ya podemos evaluar y decir algo está pasando. Entonces, ya sabemos qué es lo que puede estar pasando en nuestra plantación, ¿sí? Ok. Bueno, aquí estamos con unos estudiantes de la ESPE. Igual, estas charlas y todo esto, pues es a nivel de ellos, ¿no? de esta universidad. Ok. Entonces, qué es lo que en sí, qué es lo que hemos sacado en conclusiones esta noche, Sofi? Del suelo? ¿Qué es lo que podemos apreciar este momento? ¿Qué idea tenemos de este momento luego de conversar de esto, de este tema? Dije que tenemos que ver siempre los pequeños detalles y siempre basarnos en un estudio de suelos, un análisis de suelos, porque no podemos hacer nada, como usted lo dice, a ciegas por ver unos signos o unos síntomas, ya que la raíz es ampliamente la base de toda la planta. Entonces, tomar en cuenta en las hojas los pequeños signos, yo creo que también pueden hacer la diferencia, pero de ahí que también el suelo tenga una buena aireación, que tenga una buena cantidad de materia orgánica. Y en caso de que, bueno, los suelos en la medida que son compactados, no sea un trinchado, como nos dijo usted, o sea, que sea a comparación de 50 centímetros, para que no esté cerca de la raíz, para poder mantener una buena estructura en el suelo. Eso. Ok, gracias, Sofi, está muy bien. Miguel. Igual, analizar todo lo que es suelo, ¿no? A ver si es un suelo franco, arcilloso o arenoso. Luego de esto tenemos que fijarnos bien en la planta, sus características o algunas deficiencias que tiene, ¿no? Eh, para poder determinar esto, de pronto tenemos que sacar alguna planta de estas que están en mal estado para revisar primero su raíz, para ver si empezamos a mejorar eso. Otra de las partes que, que vimos mucho es, también tenemos que ver la capacidad de intercambio catiónico. Eh, También tenemos que fijarnos muy bien si el suelo no tiene bloqueado algunos elementos, eh, y ver la forma de desbloquear, como usted decía, y no a veces solo aplicar algo en la planta, o a veces tenemos el suelo ya
y ya tenemos un suelo que solamente está bloqueado y empezamos a aplicar otras cosas, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta bien de todos los detalles, primero en el suelo, luego en las plantas. Entonces eso es lo que yo entendí de esta clase. Ok, muy bien, Miguel y Sofía, está muy bien. No sé si esto pues les está ayudando y les va a ayudar. O sea, espero que les ayude. No, estoy seguro que les va a ayudar muchísimo. Espero que recordar lo que ustedes ya han recibido, ¿no? Un poco, entonces, bueno, el día miércoles vamos a ver algo sobre cómo trabajan algunos de estos elementos. Haríamos, como ustedes ya tienen ahí los análisis de suelo que les mandé, esos análisis vamos a hacer algunos ejercicios con esos cuadros que tienen ahí que les envié, ¿no? Que ahí vamos a arrancar más o menos. Sofi ya hizo un un pequeño ejercicio de los que tal vez de los que se va a tomar en el examen complexivo, ¿no? Entonces, y el día que, no, como no está Paola, no hemos, vamos a, el día miércoles, pues ya vamos a hacer. Y pues si ustedes desean, podríamos, yo no tengo ningún problema de un día, pues, de semana o pondríamos de acuerdo las horas, vernos, tal vez de vernos aquí en Santo Domingo. Si ustedes necesitan, por supuesto, necesitan, se ponen de acuerdo los tres o si solamente una persona necesita venir para acá y enseñarle un poco sobre estos ejercicios, pues no tengo toda la voluntad del caso, yo no tengo ningún problema en ayudar, ¿sí? Bueno, Inge, Listo. Listo, entonces no tengo más, ya son las 10 de la noche. Espero que les haya servido todo esto, pues, y que pues pongan en práctica, ¿no? Nos estamos viendo el día miércoles. Que pase bien, Sofi. Hasta luego, Miguel. Gracias, Cintia. Hasta el miércoles. Buenas noches con todos. buenas noches, Inge, hasta el día miércoles.